Estimados, vamos a partir con la clase del día de hoy. Vamos a seguir con el tema de los antibióticos y hoy día partimos con resistencia antibiótica en gram positivo. Al igual que en el día de ayer, esta clase apunta al resultado de aprendizaje número 2, interpreta resultados de exámenes microbiológicos y de susceptibilidad a los antimicrobianos, relacionándose con los cuadros clínicos y otros parámetros biológicos. En otras palabras, es práctico. Todo lo que viene de aquí al cierre del semestre es práctico. Para partir en el tema, y luego de todo lo que revisamos el día de ayer respecto de los antibióticos o los antimicrobianos, ustedes están viendo abajo la línea del tiempo en general, a modo de ejemplo, de cómo evolucionaron los beta-lactámicos, que es a lo que les vamos a dar duro en la clase de hoy y la clase del lunes. Si ustedes se acuerdan, en el año 40 partimos con el descubrimiento de la penicilina, pasaron los años, aparecieron las cefalosporinas, por el año 60 se crearon las aminopenicilinas, y después empezaron a surgir las distintas generaciones de las cefalosporinas, primera, segunda, tercera, cuarta, y hoy en día estamos en la quinta. Por los años 90 aparecieron los carbapenémicos, que es lo que yo siempre les he dicho, que es una bomba atómica al lado de una pobre penicilina chiquitita. Y así sucesivamente en la línea del tiempo, después salieron la generación 4 y por allá por el año 2010 más o menos, la generación 5 de la cefalosporina. Si ustedes se fijan, por aquí en el 43, 44, ya habían cepas productoras de penicilasa. Acá no se alcanza a ver, pero ya habían cepas por el año 60 resistentes a la meticilina y que vamos a empezar a verla más ratito. En la década de los 80, una vez que aparecieron las cefalosporinas de tercera generación, empezaron a salir algunas amigas, como la Klebsiella, productoras de beta-lactamasa de amplio espectro, que son las famosas BLE, que vamos a conocer el día lunes. Después de las BLE, no alcanzaron a pasar unos años y empezaron a aparecer otras cepas resistentes, pero ahora inclusive a los inhibidores de beta-lactamasa. Y posterior a eso empezaron a salir bacterias resistentes a los carbapenémicos. Entonces, si ustedes se fijan, todo va apareciendo después que sale al comercio los antibióticos. ¿Qué es lo importante que está señalado aquí en verde? Que luego de la introducción de un nuevo antibiótico, tarde o temprano las bacterias van a desarrollar resistencia, porque la misión de las bacterias en esta vida es replicarse y no morir, en otras palabras, que no desaparezcan las especies. ¿Qué significa? Que las bacterias, si están frente a la exposición a algún agente físico, químico, van a empezar a desarrollar mecanismos para poder sobrevivir y mantener la especie. Es por ello que yo ayer les decía que cuando uno lo va acostumbrando a los fármacos, a los pH, a los detergentes o a cualquier solución química, las bacterias se acostumbran y eso se llama tolerancia. Es como que yo siempre le doy gotitas de cloro, la bacteria se va a empezar a acostumbrar al cloro y llega un punto en que se hace tolerante. El cloro no le hace nada. Y esto es lo más grave, que cada vez que vayan a inventar un nuevo fármaco, va a aparecer resistencia. Entonces siempre la comunidad científica tiene que estar atento a estas nuevas sustancias que van a controlar estos microorganismos. Solo a modo de cultura general, un patógeno puede viajar de un lugar remoto a cualquier lugar del mundo o a cualquier continente en menos de 36 horas.
que es, por ejemplo, si estuviera en China y se dan la vuelta por todo el plano hasta, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces basta con que la persona acarree esa bacteria en las fosas nasales, en la piel, en la faringe, para diseminar un microorganismo, ya sea bacteriano, viral, fúngico o parasitario. Nosotros somos portadores. Y para entrar en el tema del día de hoy, les recuerdo los mecanismos de resistencia bacteriana, que son solo esos que ustedes ven en la foto, no hay más. Por eso ustedes, al igual que en la clase de ayer, solo existían esos 8 grupos de familias de antibióticos, no hay más. Y esos 8 mecanismos de acción de los antibióticos, no han descubierto más. Y estos pocos son los mecanismos de resistencia. Uno es las bombas de flujo. Las bombas de flujo son proteínas que se encuentran en la pared celular que a través de la unión a receptores específicos dejan entrar el fármaco al interior de la bacteria. En su interior tienen una bombita que pesca ese antibiótico, lo acarrea a la membrana nuevamente y lo expulsa hacia afuera. Es como cuando un bote tiene un hoyito y se está llenando de agua. Uno trata de sacar el agua y entra agua. Lo mismo hacen las bombas de flujo. Voy a juntar la ventana. Ese es un mecanismo. El segundo mecanismo es alterando a través de enzimas. Entonces, si ustedes se fijan, el antibiótico entra, hay enzimas que alteran el antibiótico y lo dejan inerte, sin capacidad enzimática. Hay otro mecanismo, que es el que estamos viendo acá, donde el antibiótico ingresa a la célula y existen enzimas degradadoras o degradativas. Y estas enzimas, que son acetilasas o transferasas, hacen picadillo el antibiótico, le cortan los puentes y de esa forma la alteran. Y al monito le faltó un cuarto mecanismo que lo vamos a ver hoy día y que es el cambio de los receptores de membrana. Los gram positivos son capaces de cambiar la afinidad de los receptores y los gram negativos, por si acaso, que lo vamos a ver el lunes, tienen porinas. Las porinas son proteínas transmembrana, que yo les dije que eran así de chiquititas, y esas porinas dejan pasar los antibióticos. Entonces, a veces las bacterias cierran la porina y el antibiótico no puede ingresar. Esos son los únicos 4 mecanismos que existen. No hay más. Para que ustedes, ahora sí vamos a entrar en la materia. Todo lo que vamos a ver ahora es de los gram positivos. ¿Cómo han evolucionado las resistencias de los gram positivos en el último siglo? Por el descubrimiento de la penicilina, una vez que se descubrió, aparecieron las beta-lactamasas por el año 42, a través de un gen que se llama BLAZ, que ya lo vamos a ver, que es el responsable de la producción de esta enzima. Después, en el 59, apareció la meticilina, que era una penicilina mejorada, hecha sintéticamente para bacterias productoras de beta-lactamasa. Eso fue el año 59, fíjense. En el 61 ya apareció la primera cepa de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, y de ahí hasta el día de hoy no han parado. El 67, fíjense, no alcanzó ni a pasar 10 años. Llegaron esas cepas a Chile. En el 68 ocurrió el primer brote masivo que causó epidemia en un hospital en Estados Unidos. En el año 70 apareció el primer Streptococcus pneumoniae resistente a las
penicilina. Fíjense, del año 40 al 70, 20 años para que se produjeran los primeros estreptoresistentes. En 1981 se descubre que el mecanismo de resistencia a la meticilina es por alteración de la afinidad de las PDP, proteínas de unión a penicilina. En el año 89 aparecen cepas de Staphylococcus aureus meticilino resistente con resistencia múltiple al cloranfenicol, tetraciclina, macrólidos, lincosaminas, aminoglicósidos y fluoroquinolonas. De ahí que se empiezan a hacer famosos los estafilococos por allá por el año 89 con la multiresistencia. Fueron los primeros bichos multiresistentes que aparecieron. En el año 89 se declaraba resistencia a la vancomicina de una cepa de enterococo en Japón. Bueno, no sé si en Japón, pero entre Japón y China, por allá. En un hospital de un paciente que estaba hospitalizado, le detectaron este microorganismo a nivel intestinal. En el año 97, 10 años después, aparece una emergencia de estafilococo intermedio a resistencia de vancomicina. Si ustedes se fijan, acá aparece la vancomicina del enterococo en el 89. 8 años después, Staphylococcus aureus con resistencia intermedia a la vancomicina. ¿Qué significa cuando ustedes ven una I? Mañana lo vamos a revisar en el laboratorio. Significa intermedio, no es sensible ni tampoco es resistente. Pero si ustedes me preguntan, esa bacteria al tener resistencia intermedia es más probable que cuando le tratemos con ese antibiótico se haga resistente a la primera. Por eso cuando ustedes vean un antibiograma con un resultado I, nosotros los consideramos como si fueran resistentes. 10 años después aparece la primera descripción de estafilococo meticilino resistente de la comunidad. Los que habíamos visto antes, estos del 89 que eran multiresistentes, eran los hospitalarios. En cambio acá son los de la comunidad. ¿Qué significa? Que afectan a pacientes en las casas, personas sanas, jóvenes, que no tienen patologías de base, y más encima que nunca han tenido contacto con un hospital. De ahí la peligrosidad de estos cuadros clínicos. El 2001 los estáfilos se hacen resistentes a los linezolid. Después, el 2002, aparece la primera cepa resistente a vancomicina. Esto se hizo a través de un proceso de conjugación entre un enterococo con el gen de la vancomicina A, un BANA, que por conjugación le traspasó el plasmidio con ese gen a un Staphylococcus aureus. En el 2005 aparece resistencia a un antibiótico que se llama daptomicina, que era como el fármaco de elección para el tratamiento de cepas resistentes. Y en Chile, en el año 2006, llegan los primeros casos de estafilococos meticilino resistentes de la comunidad. Esto se llama comunidad adquirida en Chile. En el 2017 aparece resistencia al linezolid, pero de tipo plasmidial. Estas son las graves porque se transmiten de plasmidio a plasmidio, de bacteria a bacteria. En el 2008 aparecen enterococos fecali resistentes a tigeciclina, que son tetraciclinas mejoradas químicamente. En el año 2009 aparecen, que esto lo vamos a ver ahora, la determinación de los cassette meticilino, el SCCMEC. En el 2011 aparecen con un nuevo descubrimiento, ya no el Staphylococcus aureus meticilino resistente tenía el gen MEC-A que le confería resistencia a meticilina, sino que ahora aparece un nuevo gen, es el MEC-C. Y en el mismo 2011 se da a conocer a la comunidad científica que los enterococos tenían muchos operones de resistencia a vancomicina. Y de hecho hay un alfabeto, BANA, B, C, D, E, F, G, son 9.
Entonces, en consecuencia de toda esta historia de la resistencia de los gram positivos, que son dos, Staphylococcus aureus y Enterococcus, son los dos que importan, hay que hacerle vigilancia epidemiológica y eso lo hace el Instituto de Salud Pública. ¿Qué hay que vigilar? Presencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente del hospital, HO, presencia del estafilococo meticilino resistente comunitario, resistencia intermedia a vancomicina, resistencia hospitalaria, resistencia intermedia a vancomicina de las comunisilvestres, resistencia a vancomicina, a daptomicina y a linezolid. Esos son los fármacos que se vigilan por parte del Instituto de Salud Pública. Y ahora vamos a pasar al género estafilococo. Sus mecanismos de resistencia principalmente están asociados a los beta-lactámicos. En el caso de los beta-lactámicos, el fenotipo más frecuente que ocurre en este género es la resistencia a la penicilina y a la ampicilina. De hecho, el 99.9% de las cepas son resistentes a uno o ambos fármacos. Ahí dice el 90, pero en Chile hoy en día es casi todas. ¿Qué producen estas bacterias? Una beta-lactamasa de las más simples que existen, se llaman de clase A. Son de origen plasmidial, se transmiten de bacteria a bacteria. Tienen una expresión inducible. ¿Qué significa? La bacteria en tiempos normales no produce la beta-lactamasa, porque eso es un gasto de energía que la bacteria no se puede dar el lujo de desperdiciarlo. Por lo tanto, cuando un paciente es inoculado con penicilina o les dan ampicilina, ahí recién la bacteria detecta el fármaco y se pone a producir la beta-lactamasa. Eso se llama expresión inducible. Y está codificada por un gen que se llama BLAZ. Acá pueden ver el mecanismo. Ahí está en circulito el Staphylococcus aureus con su membrana y su pared. Y acá en amarillito pueden ver las PDP, proteína de unión a penicilina. Una vez que se une el beta-lactámico al PDP, se desencadena la expresión del gen BLAZ, se produce al interior de la bacteria y se elimina hacia afuera la enzima beta-lactamasa, destruyendo cualquier antibiótico que puedan encontrar alrededor de la bacteria. Ese es el mecanismo de acción. Y acá ustedes pueden ver cómo es genéticamente la composición de este operón. Está el gen BLAZ, está la región operadora, un regulador y un inductor. Entonces, en presencia del antibiótico, la bacteria lo detecta. Acá está la PDP, o un dominio de unión que hay a penicilina. Una vez que está en contacto con el antibiótico, se le cliva una patita, y esa patita es la que estimula la expresión. Entonces se activa este operador y de esa forma empieza a expresarse el gen BLAZ y se produce la enzima beta-lactamasa, la cual es sacada a través de la membrana, pasa por la pared y actúa en el extrasistema. Y ahí inactiva el anillo peniciloico, lo rompe. Y de esa forma queda la molécula inactiva. Este es el mecanismo de acción, que es importante que ustedes conozcan, que las PVP no es una, sino que hay varias clases. Entonces tenemos la PVP1, la 2, la 3 y la 4. Cada una de ellas tiene afinidad específica por algún tipo de beta-lactámico. Entonces, una vez que el antibiótico toma contacto con las PVP, se produce la detención de la síntesis de la pared.
sin pared celular, ustedes saben que las bacterias se mueren. Acá está de esta forma explicado. Una vez que se unió, se destruye la pared y fíjense cómo se va degradando la pared celular gracias a la unión específica de los PVP con el antibiótico. ¿Qué otro mecanismo tiene, aparte de la beta-lactamasa que les acabo de presentar, los estafilococos? Tiene un segundo mecanismo que es el cambio de afinidad de las PVP. Si ustedes se fijaron en la imagen anterior, estas PVP tenían una forma cuadrada, porque son receptores específicos, y puede cambiar la afinidad. Si ustedes se fijan, cambia la estructura, cambia la conformación espacial de la molécula. Y al cambiar esa conformación espacial, cuando viene el anillo peniciloico y trata de unirse, no encajan. Por lo tanto, es como si en vez de penicilina le diéramos al paciente agua. Entonces pueden cambiar la afinidad. Y una vez que cambian la afinidad, se hace la bacteria resistente. Bueno, este es un ejemplo. Si ustedes se fijan, es una nueva PVP que se llama PVP2A. Hay otras también que han descrito, esta es la más conocida. Y esa PVP2A cambia a raíz de un gen específico que se llama MECA, que es el segundo mecanismo que tiene de resistencia el Staphylococcus aureus. Y está, si se fijan, pegadito en el genoma bacteriano, en un trocito negro que ustedes pueden ver ahí, que es un cassette cromosomal. Un cassette significa un trozo de ADN donde se pegan todos los genes que codifican para uno mismo, que puede ser para resistencia antibiótica. Hay otros cassettes que son de virulencia y se pegan en ese cassette todos los genes de virulencia de la bacteria. ¿Cuál es el fenotipo de este segundo mecanismo? Se llama fenotipo porque lo podemos ver. Genotipo es la carga genómica de la bacteria. Y este fenotipo de resistencia a la meticilina se produce por la adquisición del gen MECA. Se traspasó este gen hace mucho tiempo atrás, se cree que plasmidialmente por otro estafilococo, y este gen se pegó y se integró en el genoma. Y este gen, cuando se expresa, codifica una proteína fijadora de penicilina que se llama PVP2A, que posee baja afinidad por los beta-lactámicos. Los estafilococos que tienen este gen se conocen mundialmente como estafilococos resistentes a la meticilina. Y cuando aparece este fenotipo, ese estafilococo se hace resistente a todos los beta-lactámicos. Aunque in vitro nosotros veamos el halo, que es chico, que es grande, perdón, tenemos que ponerlo resistente. Y ahí es resistente a la oxa, meticilina, nafcilina, cloxacilina y dicloxacilina. Y además es resistente a todos los otros beta-lactámicos como cefalosporina, a excepción de los de quinta generación, el ceftobiprol y la ceftarolina, que son cefalosporinas sintéticamente diseñadas para matar estafilococo aureus resistente a la meticilina. Si ustedes me dicen, le vamos a dar un carbapenémico a un meticilino resistente, es darle agua, es resistente. Un monobactámico resistente, una cefalosporina resistente de la primera a la cuarta, y así sucesivamente. Y este es el resumen. El estáfilo adquiere este gen MECA, que una vez que se expresa, produce una proteína nueva que se llama PVP2A, que se ancla en la membrana de la bacteria, y esta proteína tiene baja afinidad por los beta-lactámicos, por lo tanto, le confiere resistencia a todos los antibióticos de la familia beta-lactámica. Que es importante que ustedes sepan que como esto es un cassette, que es un trozo de ADN que tiene muchos genes,
muchas veces va ligado a resistencia con otros antibióticos, como aminoglicósidos, macrólidos, quinolonas, cloranfenicol, tetraciclina, sulfatrimetopril, y generalmente ocurre en las cepas hospitalarias. Cuando uno va a un hospital, tiene que asumir que los peores bichos son los que viven en el hospital, porque esos bichitos se han acostumbrado al amonio cuaternario, se han acostumbrado al cloro, se han acostumbrado a los detergentes, al alcohol, a la povidona iodada, a la peroxidasa, al agua oxigenada, a todos esos. Entonces, no solamente los bichos hospitalarios resisten porque tienen mecanismos de resistencia a los antibióticos, sino que también son resistentes porque resisten a las condiciones ambientales. Se acostumbran a vivir en esas condiciones. ¿Cómo se organiza este cassette? El cassette, por si acaso, es toda esta estructura, de principio a fin. Existen muchos tipos de cassette. Hoy en día, hasta el año 2018, se habían descrito 11 cassettes distintos. La base es este trocito donde está el gen MECA. Entonces está el gen, que es el operativo, y al ladito está el gen regulador y está el gen supresor. Siempre están estos tres. Y esto se llama complejo MEC. Y al lado pueden tener plasmidio, integrones, tramposones, secuencias de inserción, etc. Por eso ustedes ven este PV110 es un plasmidio, el trocito grande. Y S431 es una secuencia de inserción. El TN es un transposón, 554. Y estos son unos complejos de genes que le ayudan a la expresión. Entonces, cada vez que este estáfilo se recombina, por ejemplo, y adquiere nuevos genes, estos nuevos genes se van a pegar acá. Y va a ir creciendo este cassette. Y es por ello que, en base a lo que le estoy comentando, se han descrito los 11 complejos distintos. Todos tienen el gen MECA, todos tienen en azulito el gen regulador, pero si ustedes se fijan, el gen supresor puede estar presente o puede perderse. Y se le van agregando secuencias de inserción, plasmidios, tramposones, cualquier otro gen, adelante o hacia atrás. Entonces, esas son las estructuras básicas. Si van cambiando y se les van agregando más genes, obviamente que la bacteria va a ser mucho más resistente y va a tener mejores cualidades que otras. ¿Qué es importante que ustedes conozcan de estos cassettes? Ya les dije que hay más de 11. Están clasificados, epidemiológicamente se hacen estudios moleculares a nivel de los institutos de salud pública de cada país y se conoce cuál es el genotipo de estáfilo que anda circulando por el país. Entonces ustedes acá en esta tablita tienen algunos, como el tipo 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los tamaños son distintos, 34 kilopares de base, este es el más grande, 66 kilopares de base. Tienen tamaños diferentes porque están compuestos por genes diferentes, integrones diferentes, tramposones diferentes. Que es importante que ustedes vean que hay distintos tipos de cassette, pero que unos se caracterizan por ser intrahospitalarios, 1, 2 y 3. 4 y 5 son comunitarios. El tipo 6 es hospitalario, el 7 es comunitario y el 8 es intrahospitalario. ¿Tienen fenotipo de multiresistencia a los antibióticos? El 1, 2 y 3 sí. Y el 8 también. Menos mal que los comunitarios siguen siendo sensibles a muchos de los antibióticos. Pero esto es importante que ustedes se recuerden, que hay dos especies o tipos de estáfilos circulando, los que pertenecen al hospital y los que pertenecen a la comunidad. Y ellos tienen una composición genética diferente. Cuando nos enfrentamos a un estafilococo resistente a la meticilina, tenemos dos posibilidades.
que sea verdadero, que significa que tiene el gen MECA. Y eso se hace a través solo de una PCR, que puede ser en tiempo real o puede ser una PCR normal. Y hay dos tipos de resistencia: homogénea, si todas las cepas son resistentes, y generalmente a concentraciones altas, o heterogénea, que aparecen dos fenotipos de colonias, se las voy a mostrar mañana. Una colonia súper chiquitita y una colonia normal. Eso significa heterogéneo. Y hay otro tipo de resistencia que es falsa, no tiene el gen MECA si lo buscamos por PCR, y la causa es por hiperproducción de beta-lactamasa, que significa que exageran, producen mucha beta-lactamasa, lo que hace que esa beta-lactamasa interfiere inclusive con la meticilina. O bien son cepas que han modificado nuevamente las PDP, pero no tienen la PDP2A, tienen otra. Y esas cepas se llaman MODSA. Estos estáfilos, tanto comunitario como intrahospitalario, están distribuidos por todo el mundo. No hay país donde no tengan brotes por estafilococo. Y estos se llaman, tienen nomenclatura de acuerdo a donde los descubrieron. En México, por ejemplo, está el clon mexicano. En Brasil está el clon brasileño. En Colombia está el clon pediátrico, que es el 5, el cordobés chileno y el brasileño. En Chile, el ISP es el único que hace monitoreo. Nosotros en la universidad también hicimos monitoreo. Tenemos una colección de más de 400 estafilococos meticilinos resistentes, solo de Antofagasta. En el sur de Chile hay otra profesora que también trabaja con cepas de estáfilo, y son los únicos 3 que han informado y han publicado cuáles son los clones de Chile. En Chile hay 2 clones, el brasileño y el cordobés chileno. Si se fijan, en Paraguay también está el cordobés chileno y el brasileño, y en Argentina obviamente que tenemos el cordobés chileno, el pediátrico y el brasileño. Se van repitiendo, si ustedes se fijan. ¿Y eso por qué ocurre? Porque nosotros mismos nos vamos de vacaciones a Brasil, o podemos ir a Argentina o a cualquier lado, y nos llevamos nuestra cepa, y al estar en contacto con otras personas, intercambiamos los estáfilos. Acuérdense que los estafilococos pueden estar en las fosas nasales, en la nasofaringe, en la piel. Vamos a pasar ahora a ver el otro gran positivo importante, que es el enterococo. Los enterococos se caracterizan por desarrollarse en medios adversos, son bacterias intrahospitalarias. ¿Eso qué significa? Que al igual que el estáfilo, se acostumbraron a crecer en condiciones adversas. Condiciones con cloro, condiciones con alcohol, con detergente, con amonio cuaternario, con fenoles, etc. Se caracterizan los enterococos por tener resistencia intrínseca. ¿Qué significa esto? Que son naturalmente resistentes a los antibióticos. Tercera característica, son número 1 para adquirir determinantes de resistencia a antibióticos. Son, de hecho, uno de los pocos gran positivos tan resistentes que no hay otro igual que ellos. Tienen montones de factores de virulencia y más encima son productores de biopelícula. Este cuadrito se lo tienen que aprender. No para ahora, pero para quinto. Ustedes tienen que saber que los enterococos son naturalmente resistentes, naturales a la cefalosporina, a la oxaciclina, a la clindamicina, a la lincomicina, al trimetoprim sulfametoxazol y a los aminoglicósidos de bajo nivel. Por más que yo lo pruebe, me van a dar siempre resistente. Entonces, como yo tengo que aprenderme esta tablita, no voy a gastar plata en un antibiograma para un enterococo poniéndole estos fármacos si yo ya sé por teoría que los bichos son resistentes naturales. ¿Qué tengo que testear? Estos antibióticos que están en este lado, porque aquí hay resistencia adquirida. Estos antibióticos, la bacteria se va a hacer resistente con el tiempo
por la adquisición de genes de resistencia, por formar enzimas que permitan destruir el antibiótico, porque la bacteria genere bombas de flujo, etcétera, etcétera. ¿Qué hay que testear? Ampicilina, sí o sí hay que probarla, cloranfenicol, macrólidos, tetraciclinas, quinolonas. Por obligación hay que probar los glicopéptidos, estreptograminas, aminoglicósidos de alto nivel. Se prueba gentamicina de 120 y amicacina de 300. Se prueba el linezolid y la daptomicina. Siempre tenemos que testear estos fármacos, porque puede que sean sensibles como puede que sean resistentes. ¿Qué hay de la resistencia natural propia de los enterococos? Los enterococos son resistentes a las lincosamidas de bajo nivel, a la clindamicina y a la lincomicina, por la expresión de un gen. Yo ya les dije que hay bacterias que tienen transferasas. Estas enzimas, al tenerlas naturalmente la bacteria, degradan el antibiótico porque lo hacen tira. A los beta-lactámicos porque tienen una PBP5, que tienen baja afinidad. Por lo tanto, pueden ser resistentes a la ampicilina, a la peni, a la piperacilina y a la cefalosporina. Al sulfatrimetoprim, y esto hay que siempre acordarse, da falsa sensibilidad in vitro. Nosotros los probamos y dan halos, pero después cuando se los dan al paciente, el bicho se vuelve resistente. Y a los aminoglicósidos de bajo nivel porque el antibiótico ingresa deficientemente a la célula. Y estos son resistencias naturales propias de especies. Hay especies de enterococo como el Fecalis, el Gallinarum caseliflavus, que son resistentes al quinupristin, dalfopristin. Los Phaseum y Raffinosum son resistentes a la peni y a la ampi. Entonces, cuando nosotros no sabemos qué especie de enterococo es, podemos poner una ampicilina y si da resistente, yo puedo saber que esa bacteria es un enterococo Phaseum. ¿Por qué? Porque Phaseum con Fecalis son las dos más frecuentes en Chile. Y hay otros bichitos que son resistentes naturales a la vancomicina, el Gallinarum, el Caseliflavus y el Flavescens. Y es porque tienen un gen VAN. Me parece que es un VAN-C, no estoy segura. ¿Cuál es la resistencia que los enterococos adquieren? Principalmente a dos grupos, a los beta-lactámicos y por otro lado a los glicopéptidos. En el caso de los beta-lactámicos de alto nivel, es una resistencia cuando tienen una concentración mínima inhibitoria por sobre los 32 microgramos por ml. Y eso se debe a una hiperproducción o a una mutación de la PBP5. Y eso está codificado genéticamente. Al tener una baja afinidad a los beta-lactámicos, no se pega al antibiótico y por lo tanto esa bacteria es naturalmente resistente a los beta-lactámicos. Y el más frecuente, como les dije, es el Enterococcus faecium. No se olviden, este es resistente a la ampicilina. Por lo tanto, con esa técnica nosotros podemos rápidamente diferenciarlo del Fecalis. De bajo nivel es por producción de beta-lactamasa, la normalita, que es de tipo A, la misma que tiene el Staphylococcus aureus, y que está descrita solo en Enterococcus faecalis, codificada por el gen BLAZ, del mismo que tiene el estáfilo, y que se localiza en plasmidio. Acuérdense que el plasmidio se puede integrar o no al cromosoma. Y es de muy baja frecuencia, así que por eso se testean sí o sí las ampicilinas a los enterococos, porque hay que testear dependiendo de qué especie, si es resistente o no. Y esta es la resistencia más importante.
la que el Instituto de Salud Pública y los institutos de salud pública de todo el mundo tienen que vigilar, que es la resistencia a los glico o glucopéptidos, da lo mismo. Y este tiene un mecanismo de acción de los antibióticos como la vancomicina y la teicoplanina. Y se basa fundamentalmente en su unión al dipéptido de alanina, que son precursores naturales del péptido glicano de la pared. Por lo tanto, al meterse entre medio y cortar el puente, no se genera la pared celular y tanto el estáfilo como el enterococo se muere. Sin pared no hay bacteria. Y existen diferentes fenotipos de resistencia a estos antibióticos y se codifica a través de un gen que se llama VAN. Y hay muchos, el más frecuente es el VAN-A. Le sigue el VAN-B. Y acá están. Estos son los fenotipos que hay de resistencia a vancomicina de enterococo. El VAN-A, si ustedes se fijan, es de alta resistencia a la vancomicina de 64024 y también de alta resistencia a la CIM de la teicoplanina. El VAN-A es el más resistente de todos y es el más que se disemina. La resistencia a vancomicina que tiene el Staphylococcus aureus fue de un VAN-A. Se transfiere a través de un plasmidio, igual que el VAN-B, el gen responsable es el gen VAN-A y se localiza plasmidial o cromosomal. El VAN-B, que tienen que aprendérselo, si se fijan, puede tener CIM a vancomicina igual de alta, de 4 a 1024, pero si se fijan, tiene baja CIM a la teicoplanina, y esa es la diferencia que hay entre los dos. Este es sensible, este es resistente. También interfiere en el dipéptido de alanina, es inducible, solamente se expresa cuando está en contacto con el antibiótico. Se transfiere, el gen es el VAN-B y es principalmente de tipo cromosomal. Por eso este gen no se transfiere tanto como el VAN-A, que es plasmidial, se pega a través de plasmidio. Y acá está otros. El VAN-C, que tiene baja CIM a la vanco, lo mismo a la teico, se aloja en otro aminoácido, en el de serina, puede ser constitutivo o inducible, y hay varios genes involucrados, el VAN-C1, C2, C3, y es cromosomal. Y así se han ido descubriendo un montón de otros genes VAN, el VAN-D, E, G, L, N y M. Y esta lámina es para que ustedes vean y comparen. Mecanismo de resistencia entre enterococo y estafilococo. A la vancomicina, si se fijan, esto es la pared celular, la vancomicina interfiere en el de alanina, principalmente en el Staphylococcus aureus. El gen involucrado es el VAN-A. Y en los enterococos, también interfiere en el de alanina, en el de lactato o en el de serina. Y aquí están todos los genes del VAN-A, alele, M o N. Los más frecuentes, para que lo anoten, es el VAN-A y en segundo lugar el VAN-B. Hay otra resistencia a otros antibióticos que son nuevos y caros, que es la daptomicina. Si se fijan, el estafilococo tiene este mecanismo de acción que afecta en la membrana citoplasmática y el enterococo faecium o el fecali también tienen estos mismos mecanismos de acción. Por lo tanto, entre el estáfilo y el enterococo se transmiten todos los mecanismos de resistencia, principalmente por plasmidio. Se conjugan y a través de esa conjugación pasa el plasmidio. Y en el linezolid, que se supone que era la esperanza del mundo, fíjense que por mutaciones u otras alteraciones, el mecanismo de resistencia es exactamente el mismo. Por lo tanto, entre estáfilo y enterococo, que son los dos gran positivos intrahospitalarios, hay que tener mucho cuidado. Mecanismos de resistencia que captura los enterococos son traspasados a los Staphylococcus aureus a través de conjugación por el paso de
plasmidios. Y esto último, por si acaso, para que ustedes conozcan otros gram positivos y cómo está su vigilancia epidemiológica de los años 2009 al 2016. En este caso tenemos los estreptococos que ustedes saben que son bastante sensibles. El estreptococo piógene se vigila sobre todo cuando proviene el aislamiento de una enfermedad invasora. Si ustedes se fijan, de todos los años hay 0% de resistencia a penicilina, por lo tanto, anótenlo, el tratamiento de elección para una faringitis estreptocócica sigue siendo la penicilina. Por eso cuando vamos al médico y nos ve la garganta que está llena de pústulas blancas, lo primero que manda, un pinchazo de penicilina. Eritromicina, yo ayer les conté que era el reemplazo natural de la penicilina. Fíjense, súper bajita la resistencia. Y a la clinda, más bajita aún. Por lo tanto, la penicilina, la clinda y la eritro son buenos tratamientos para estreptococos piógenes en patologías invasoras. El A-galactiae, que ustedes ya lo conocen, saben que es el que produce enfermedades materno-infantil. Generalmente el tratamiento, tanto para la mujer cuando está embarazada como la madre cuando recién ha tenido la guagua, el tratamiento es con clindamicina o con eritromicina, y por eso se hace la vigilancia epidemiológica de estos dos fármacos. Resistencia intermedia, súper bajito. Resistente a la clindamicina también es baja. La máxima fue el 2016 con un 13%. Y en el caso de la eritromicina, 15% el año 2016, pero sigue siendo baja. En otras palabras, el 85% de la cepa de Streptogalactiae de enfermedad invasora son sensibles a la clinda y a la eritromicina. Por lo tanto, sigue siendo una buena medida terapéutica para contrarrestar estos microorganismos. El streptoneumonía también se vigila. Y se vigila principalmente la resistencia a la penicilina, también la resistencia a la oxacilina y a la cefotaxima. Y en el caso de la streptoneumonía, como ustedes ya saben, es un productor de meningitis, neumonías y también enfermedades invasoras. Por lo tanto, hay que ver cómo está la resistencia a la penicilina, que era el fármaco de elección hasta hace muchos años atrás, en casos de meningitis o no meningitis. Y si ustedes se fijan, la resistencia empieza a aumentar. 28, 25, 23, 32, etc. En el caso de patologías no meningitis, la resistencia son bajitas. La cefotaxima, que hoy en día es el fármaco de elección, en el caso de una meningitis, fíjense, la resistencia bajísima, del 3 al 4%. Por lo tanto, sigue siendo el tratamiento empírico para una meningitis por streptoneumonía. Y un cuadro no meningitis, fíjense, la resistencia sigue siendo aún más baja. Y en el caso del streptoneumonía, también buscan la eritromicina, el levofloxacino y la vanco. Fíjense la eritromicina, resistente, mucho más alto que la penicilina. El levofloxacino, 0. Yo ayer les dije que el levofloxacino es una quinolona, una fluoroquinolona de segunda o de tercera generación súper buena. Y la vancomicina, 0. No hay streptoneumonía resistente a la vanco. Y eso es bueno para el país, porque eso significa que no está tan diseminada la resistencia entre los gram positivos. Y eso es lo que les puedo informar por hoy desde la resistencia a los gram positivos. Mañana vamos a trabajar con un taller un poquito más dinámico con ustedes, donde vamos a resolver algunos ejercicios de resistencia antibiótica. ¿Dudas?
¿Consultas? Ninguna, profe. Ya. Quedó todo claro. No, Nos vemos profe. entonces mañana. Cuídense. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, Muchas gracias, que gracias. esté bien.